El Ministerio Acércate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. En el segmento el devocional de hoy, un resumen de las devociones matinales de la escritora cristiana la tía Elena. Saludos sobrinos. 3. El devocional. Saludos profesor, saludos a todos los sobrinos del ministerio, Conéctate a Jesús, de la familia Moreno, miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Panamá, República de Panamá. Somos los tíos Elena y Tomás desde Argentina para el mundo entero a través de las redes sociales. Presentamos la serie Feliz para Siempre en el segmento El devocional Exaltada a Jesús titulado Vestidos con la justicia de Cristo, 26 de enero. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Salmos 4, 5. Pablo se daba cuenta de su debilidad y bien podía desconfiar de sus propias fuerzas. Refiriéndose a la ley, exclamó, el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Romanos 7 y 10. Había confiado en las obras de la ley. Refiriéndose a su propia justicia exterior, dice que, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Filipenses 3, 6. Por eso es que había colocado su confianza en su propia justicia. Pero cuando se miró en el espejo de la ley que fue colocado delante de él, y se vio a sí mismo como Dios lo veía, lleno de faltas, manchado con el pecado, exclamó, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7 y 24. Pablo contempló al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuchó la voz de Cristo diciendo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. Entonces decidió valerse de los beneficios de la gracia salvadora, para morir a las transgresiones y el pecado, para ver que su culpa fuera lavada en la sangre de Cristo, para ser vestido con la justicia de Cristo, para ser una rama de la vid viviente. Caminó con Cristo, y Jesús llegó a ser para él no solo una parte de la salvación, mientras que sus propias buenas obras constituían la otra, sino el todo en todo, lo primero y lo último y lo mejor en todas las cosas. Él poseía la fe que extrae vida de Cristo, que lo capacitó para conformar su vida con la del ejemplo divino. Esta fe no reclama nada para su poseedor apoyándose en su justicia, sino que lo reclama todo en virtud de la justicia de Cristo. En el Evangelio se retrata el carácter de Cristo. Al descender de su trono, peldaño tras peldaño, su divinidad fue velada por la humanidad. Pero en sus milagros, sus doctrinas, sus sufrimientos, su traición, en la burla que soportó, en su juicio, su muerte por crucifixión, su tumba entre los ricos, su resurrección, sus 40 días sobre la tierra, su ascensión, su triunfo, su sacerdocio, están contenidos los inagotables tesoros de la sabiduría, registrados para nosotros por la inspiración en la palabra de Dios. Las aguas de vida todavía fluyen en corrientes abundantes de salvación. Los misterios de la redención, la mezcla de lo divino con lo humano en Cristo, su encarnación, sacrificio y mediación, serán suficientes para proveer para siempre las mentes, los corazones, las lenguas y las plumas con temas para el pensamiento y la expresión. El tiempo no será suficiente para agotar las maravillas de la salvación, porque Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante las edades eternas. Para siempre continuarán produciéndose nuevas evidencias de la perfección y la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahora corresponde manifestar una confianza perfecta en su mérito y su gracia. Hay que desconfiar de uno mismo y tener una fe viviente en él. The Signs of the Times, 24 de noviembre de 1890. Esta fue la lectura. Ahora vamos con el análisis como de costumbre, finalizando con la oración final. Gracias y bendiciones. Análisis del devocional, Vestidos con la justicia de Cristo. Este devocional se centra en la transformación de la perspectiva de Pablo sobre la justicia. A continuación, se presenta un análisis de los puntos clave. Reconocimiento de la debilidad humana. Pablo, inicialmente, confiaba en sus propias obras y justicia exterior. La cita de Romanos 7 y 10 y Filipenses 3, 6 revela su percepción anterior de la ley y su confianza en su propia rectitud. Encuentro con la realidad del pecado. El reconocimiento de la propia pecaminosidad llevó a Pablo a exclamar su desesperación en Romanos 7 y 24.
Se enfrentó a la realidad de su necesidad de redención y liberación del pecado. Encuentro con Jesucristo. La transformación en la vida de Pablo ocurrió cuando se volvió hacia Jesucristo. Escuchó la voz de Cristo, entendió su papel como el único camino a Dios, y decidió depender de la gracia salvadora. La fe que extrae vida de Cristo. La fe de Pablo no se basaba en su propia justicia, sino en la justicia de Cristo. Reconoció que la fe reclama todo en virtud de la justicia de Jesucristo. La vida conformada por Cristo. Pablo caminó con Cristo y experimentó una transformación integral. Cristo no fue simplemente una parte de su salvación, sino el todo en todo, lo primero y lo último. Retrato del carácter de Cristo. El devocional destaca la encarnación, sacrificio y mediación de Cristo como los inagotables tesoros de la sabiduría divina. Se resalta la riqueza de la redención y la continua revelación de la perfección y la gloria de Dios en Jesucristo. Confianza en el mérito y la gracia de Cristo. Se enfatiza la necesidad de manifestar una confianza perfecta en el mérito y la gracia de Cristo, desconfiando de uno mismo y teniendo una fe viviente en Él. Comentario final. Este devocional resalta la transformación radical que experimenta un individuo al reconocer su propia incapacidad para la justicia y al volverse completamente hacia la gracia salvadora de Cristo. La obra redentora de Cristo y la fe en su justicia son los elementos clave que llevan a una vida conformada por el carácter divino. La lectura invita a una reflexión profunda sobre la dependencia total de la gracia de Dios y la centralidad de Cristo en la vida del creyente. Termina con la idea de que Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos por toda la eternidad. El Ministerio Conéctate a Jesús presentó la serie Feliz para siempre en el segmento El devocional Exaltad a Jesús para hoy. Recuerda nuestro lema: al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones.